Bien, ahora voy a intentar que todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, todos los elementos que constituyen la elipse y manera de encontrarlo y determinarlo, toda esta teoría que hemos visto hasta ahora, la vamos a volcar sobre un ejercicio ya bien trazado con precisión, para que veáis cómo se van obteniendo los diferentes elementos de los que consta una elipse y cómo terminamos construyendo una elipse por puntos. Bien, el ejercicio es el siguiente. Yo tengo aquí una serie de datos que me dan para construir una elipse. Y esos datos son, por un lado, me da 2c. 2c igual a 65. Ya sabéis, por lo anterior, que c es la distancia focal, es decir, la distancia que hay desde el foco al centro de la elipse. Me dan la situación de f de uno de los focos. Me dan la línea por donde se encuentra el eje mayor y me dan un punto de la elipse que es el punto P. Ese punto pertenece a la elipse. Vale, a partir de estos datos, nosotros vamos a ir encontrando y localizando todos los elementos que forman parte de la elipse. Y una vez que tengamos ello, ya podemos construir la elipse y veremos cómo P pertenece a la curva de la elipse. Bien, en primer lugar, yo tengo una recta R. Yo tengo el punto F. Y me dicen a mí que 2C es igual a 65. Es decir, si C es la distancia de F a O, me vengo aquí a este dibujo, y veis que OF es el valor de C. 2C quiere decir la distancia que hay de un foco a otro. Es decir, de F a F' habría 65. Como yo tengo esa longitud, pues yo lo que tengo que hacer es situarla. Así pues, cojo yo y coloco los 65, que es la distancia que hay entre los focos. Vais viendo cómo vamos a ir localizando todos los elementos. Ya tengo ahí dos elementos, un elemento de la elipse completo, es decir, los dos focos que tiene que tener. Vale, otra cuestión, cuando hablábamos de los focos, es que los dos estaban equidistantes del centro, como estáis viendo, del centro de la elipse. Luego es muy importante que dibujemos la mediatriz de este punto, porque además, por esa mediatriz, colocaremos y situaremos el eje menor cuando lo tengamos determinado. Así que hacemos la mediatriz y en esa mediatriz estará el centro de la elipse y además estarán en su momento los ejes menor, el eje menor. Así que ahí está de momento O. Vale, otra cuestión. Tenemos los dos focos. Tenemos un punto de la elipse porque ese punto pertenece a la elipse. Podemos determinar los radiovectores. Aquí hay dos radiovectores. Está por un lado está R y por otro lado está R'. Así que aquí tenemos un radiovector y aquí tenemos el otro radiovector. R, acordaros de la fórmula, R más R' es igual a 2A, con lo que es lo mismo, igual al eje mayor. ¿Vale? Pues si tenemos aquí ya los dos radiovectores, ¿qué tenemos que hacer? Sumarlos. Y cuando los sumemos, ya conocemos el eje mayor. ¿Vale? Bien, pues entonces nosotros nos venimos aquí, fuera de la elipse, para que no os confundáis. Os venís aquí fuera de la elipse. Vamos a ver. Fuera de la elipse trazáis una línea y sobre esa línea colocáis FP, que sería el primer radiovector, ese sería el primer radiovector, y luego pondríamos PF'. Aquí pondríamos PF'. A continuación. Bien, y ahora, vale, todo eso es el eje mayor. Como tiene que estar de nuevo equidistante A y B, tiene que estar equidistante de O, quiere decir que esto tendremos que hallarle la mediatriz
para saber cuál es el valor de la mitad del eje mayor. Por aquí, hago por aquí, hago aquí, aquí, ahí tenemos, ya tenemos ahí lo que vale el valor de la mitad del eje mayor. Luego nos venimos aquí al punto O y para un lado uno y para el otro lado otro y ya valor de A y B lo tenemos. Ya tenemos ahí el eje mayor también. Vale, continuamos. ¿Qué más nos hace falta? Tendríamos que saber también el valor del eje menor. ¿Cómo lo encontramos? Recordad ese triángulo que se formaba aquí, rectángulo, con el valor de B, el valor de C, y esto era igual a A. El valor de A ya lo tenemos aquí, pues ya sabemos cuánto vale la mitad del eje mayor. Eso era el valor de A. Recordad que esto era igual a A. Entonces, si yo tengo el valor de A y yo tengo el foco, yo puedo encontrar el punto C. Con ese valor, yo me voy al punto F, trazo una curva y aquí me encuentro con el punto C. C está equidistante de D. Luego, en el mismo sitio donde yo me encuentro, el punto C, por debajo estará el punto D. Señores, con todo lo anterior somos capaces de encontrar todos los elementos de los que se constituye una elipse. Tenemos los ejes. Hemos encontrado los ejes. Hemos situado los focos. Vamos ahora con la circunferencia. Dijimos que había una circunferencia principal. Simplemente porque lo veáis ahora con un poquito mejor de precisión, ¿vale? Y la veáis mejor construida. ¿Cuál es la circunferencia principal? Pues, señores, la que va desde la que pasa por el punto A y por el punto B. Esa se llama circunferencia principal. No nos va a hacer falta, pero lo vamos a dibujar para que ustedes la vean. Y luego tendríamos dos circunferencias focales. Tendríamos que coger el valor, aquí lo tenemos, el valor de el eje mayor y pincharíamos en F y dibujaríamos una curva. Esta sería una de las circunferencias focales de F' y esta sería la circunferencia focal y esta sería la circunferencia focal, la voy a dibujar completa, pero esa sería la circunferencia focal de F. Bien, nos dice, determinemos los ejes, determinemos los focos. Vamos a determinar la elipse por puntos. Mirad, la distancia entre F y O la vamos a dividir en 3, 4, 5 partes. O vamos a situarle de 3 puntos a 5 como poco, ¿vale? En función de la cantidad de puntos que coloquemos aquí, puntos que nos vamos a encontrar luego para unir la curva, porque en la curva vamos a encontrar puntos que tenemos que unirlos a mano alzada. Bien, entonces, importante que uno esté más o menos próximo de F. Los otros dan igual, ¿eh? No tienen por qué mantener la misma distancia. Si lo queremos sí, si no, no, ¿vale? Enumeramos. De la misma manera y a la misma distancia que estamos colocando puntos en el segmento FO, lo mismo equidistante lo vamos a colocar también con respecto a OF'. Vamos a trasladar y vamos a situar los puntos en el mismo sitio. Entonces, el punto 4 pasa aquí, 4', el punto 3 pasa también al otro lado. Veréis que es fácil dibujar la elipse mediante puntos. Creo que es súper fácil, después de haber visto todo lo anterior y haber desarrollado todos los elementos de la elipse, llegar a construir y a trabajar con ejercicios de elipse.
Bien, tenemos aquí el 1', 2', 3', 4'. Vale, pues vamos ahora. Recordad que decíamos que teníamos aquí un punto P. Y decíamos, si aquí están los focos, hay dos radiovectores. Esos dos radiovectores son la distancia que hay desde esos radiovectores, los vamos a ir localizando aquí. De la siguiente manera, mirad. Si empiezo con el punto 1, si mido desde A a 1 y pincho en F, estoy trazando un radiovector. Miren aquí, desde A a 1, pincho en F, que es su foco, y tengo un radiovector. Cojan bien la medida porque es muy importante, porque si no... Ahí. ¿Vale? Tengo aquí un radiovector. Ese radiovector lo tengo que compaginar con el otro. Este sería el radiovector R. El radiovector R' sería, cojo la distancia de B a 1 y pincho en su radiovector. Y ahí me da el segundo radiovector. Este punto M pertenece a la elipse. Aquí tendríamos el radiovector MF y aquí tendríamos el radiovector MF'. Si vosotros medís este segmento y este otro, os tiene que dar como resultado el eje mayor, ¿vale? Que esto lo llevamos dando desde el principio de las explicaciones de la elipse. Seguimos. Si yo tomo ahora la distancia de A al punto 2 y pincho en el foco, puedo pinchar por arriba y por abajo, que me estoy olvidando la parte inferior. Daos cuenta que es simétrica. Pincho, así que tomo la distancia. Este es un radiovector. El radiovector es A2. Pincho en F y dibujo el radio. Cuidado con la precisión al trazar las curvas. Y ahora me voy aquí y tomo la distancia de B a 2. Cojo esa distancia y pincho en F'. Aquí estoy colocando de nuevo otros dos radiovectores. El radiovector de, pongamos que este sea el punto N, NF. NF' tiene que ser igual a AB y lo va a ser. Por aquí y por aquí. M también tendría que tener el simétrico aquí abajo. Seguimos. Vámonos al punto 3. Tomamos A3, pinchamos en F y hacemos una curva por arriba y por abajo. Y a esa curva, o a esos radiovectores, tenemos que encontrar el otro. El otro es B3. Y voy a pinchar en F'. Aquí tenemos ya de nuevo otro punto más. Punto L, que pertenece a la elipse. Y llegaríamos al punto 4 tomando A4. Vamos a ver. Importante que le dediquéis un tiempo y que vayáis midiendo muy despacito y muy bien, ¿vale? Casi nos chocamos con el punto P. Ahí y aquí abajo haríamos otra curva y luego tomaríamos la distancia de B a 4. Y de B a 4 pincharíamos en F' y dibujaríamos la curva. Y la curva por aquí. Bien, pues vamos a ver todos estos puntos. Este punto que está muy próximo a P, que está muy próximo a P, ese punto le podríamos llamar el S. S estaría aquí y S que estaría aquí.
Bueno, pues una vez que tengamos todos los puntos, ya lo único que tenemos que hacer es a mano alzada, vamos uniendo los puntos y vamos construyendo la elipse. Esto siempre tiene que ser a mano alzada, ¿eh? O sea que es muy importante que midamos bien. Bueno, pues ustedes veréis cómo es todo esto unido recogen al punto P. El punto P inicial pertenece a ese. Imaginaros que por ese punto P quisiéramos trazar una tangente. Pues ya dijimos, alargamos este radio vector. Alargamos el radio vector, alargamos este otro radio vector. Y a uno de estos dos ángulos, no a estos de aquí, sino a estos de aquí, aunque son realmente ahora mismo están perpendiculares, le hacemos la bisectriz, a este ángulo le hacemos la bisectriz, a este o al contrario, a este ángulo le hacemos nosotros la bisectriz y la bisectriz es esta y el vértice es el punto P. ¿Vale? Pues ahí tenéis la tangente. Ahí tenéis la tangente. Si es que no la pidieran, ¿eh? Que parece que sí. O no, no sé si lo he dicho antes. ¿Vale? Pero si no nos lo han dicho, la tenemos aquí. Esa línea es una línea tangente. Esa línea tangente. Así que una vez que hemos determinado la curva de la elipse, hemos prolongado los radiovectores R' y R. Al prolongarlo le hemos hecho la bisectriz y automáticamente sale la tangente. Cuidado, la elipse no solamente esta también es. O sea que aquí también tendríamos que seguir y a mano alzada. Cuidado con esa mano alzada que la tenemos que practicar. Esto es curvo, por eso cuanto más puntos pongáis ahí en medio mejor, porque están más próximos y determináis mejor la elipse. ¿Vale? Ahí la tenéis. Y a su vez la otra mitad sí que ahora haríamos lo mismo con estos puntos. Tomaríamos B1' y pincharíamos en F' y tomaríamos A1' y pincharíamos en F y nos saldría la simétrica a la derecha. Esa otra mitad os la dejo para